Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas. Vamos a proceder a contestar aquellas que están seleccionadas para el día de hoy. La primera viene de Elmer Ajín y dice así: ¿me puede explicar el pasaje de Lucas 13, 22, 30, donde dice que muchos procurarán y no podrán, y que el versículo 30 dice que los postreros serán los primeros? Frente a una probable pregunta curiosa que formulan a Jesús, el Señor exhorta a todos a entrar por la puerta angosta. Jesús demanda que los que le oyen tomen una decisión personal. Al camino de vida se accede mediante el paso por la puerta que es Cristo mismo. Él dice: el que por mí entrare será salvo. Juan capítulo 10, versículo 9. Muchos oyeron la invitación, pero no aprovecharon la oportunidad. Otros querían encontrar un camino de vida a través de sus obras personales o legales. Hay un tiempo de gracia que concluye cuando Dios cierra esa puerta. Algunos reclamarán la entrada siendo meros profesantes y serán rechazados por el Señor. Los judíos se consideraban a sí mismos como primeros, los gentiles eran los postreros, los últimos, pero muchos de otros lugares no judíos entrarán al reino, y los postreros ocuparán el lugar de los primeros, porque estos se negaron a aceptar la invitación de Dios. Edgar Sánchez: ¿qué opinión tiene sobre el amilenarismo? ¿Verdaderamente aprecia su punto de vista? Mira, para mí es una posición teológica que yo, a la luz de la Biblia, considero equivocada. Antonio Fernández Heredia: en Isaías 14:12 en adelante siempre se ha dicho que se refiere a Satanás, la caída del cielo. Pero leyendo el contexto he visto que se refiere a la caída de Babilonia, del primer imperio. ¿Es cierto o me equivoco? La profecía se refiere a un querubín, no a un imperio. No se trata de la caída de Babilonia, puesto que hace referencia a alguien que caía del cielo y a quien pretendía llegar a la posición de Dios y gobernar desde un trono contrario a él. No puede ser otra persona que Satanás. Angélica: en la parábola del sembrador, ¿es válido decir que la responsabilidad está en el sembrador y no en la tierra donde cae la semilla? Escuché una predicación donde se decía que el sembrador tenía que preparar la tierra antes de esparcir la semilla. En absoluto. El sembrador no tiene ninguna responsabilidad en que la tierra rechace la semilla o pueda hacerla producir. Sin duda, la buena tierra ha sido previamente preparada por el sembrador, como es preparado el corazón del creyente por el Espíritu para que capte el Evangelio y actúe la palabra de Dios, habiendo preparado el terreno para que fructifique conforme a la voluntad del Señor. Angélica: el apóstol Pedro dice que somos participantes de la naturaleza de Cristo. ¿Podría explicar a qué se refiere eso? Angélica, no dice de la naturaleza de Cristo, sino de la divina naturaleza. Segunda carta de Pedro 1:4. Tiene que ver con participar de la vida eterna, que solo es posible por la unión vital con Cristo. Participamos de la naturaleza, que se conoce porque existe en Dios perfecciones en grado infinito y comunica esas perfecciones al creyente en el grado limitado. Por ejemplo, Dios es amor, pero ese amor fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5. Por tanto, estamos participando en la naturaleza divina por unión vital con Cristo. Jonathan PR: ¿qué hacer si después de persistir en oración y buscar a Dios en su palabra,
seguramente de manera deficiente, pero insistentemente en medio de la insuficiencia propia, uno es incapaz de tomar decisiones y tener la certeza de lo que haría uno es correcto para seguir adelante en la vida. Mira, Dios conduce a los creyentes por sendas de justicia por amor de su nombre. Salmo 23:3. Una vez encomendado al Señor y pidiendo su ayuda para tomar una decisión correcta, puedes preguntarte también si eso glorifica a Dios y Jesús lo haría en esa situación. Si todo eso es positivo, tomemos la decisión, enfrentemos las situaciones, no demoremos cuando Dios abre una puerta o da una orientación. Tomada la decisión, dejemos de inquietarnos y confiemos en el Señor, entendiendo que Satanás procurará molestarnos y confundirnos generando dudas permanentemente en aquello que a la luz del Señor o en su presencia hemos decidido. Christian Doncel. ¿Qué significa que Cristo murió conforme a las Escrituras? Bueno, que toda la muerte de Cristo y toda la obra de Cristo estaba anunciada en las Escrituras y que ocurrió conforme, de acuerdo a lo que Dios había determinado como reveló a los profetas. Ángel Fernández Vidal. Usted dijo que al creyente que persiste en el pecado hay que sacarlo de la comunión de la Iglesia. Mi pregunta es si esto es echarlo de los cultos y que no entre en la Iglesia o es otra cosa. La acción de disciplina comienza por una amonestación privada. Si ha escuchado la amonestación, ahí termina. Si no responde a la demanda bíblica de rectificación de vida, debe ser exhortado ante testigos. Y si persiste en su error bíblicamente probado, debe ser separado de la comunión de la Iglesia, actuando inmediatamente en una tarea pastoral para recuperarlo nuevamente. Tener a una persona fuera de comunión de la Iglesia no es echarlo del sitio donde la Iglesia se reúne y mucho menos prohibir que alguien entre al culto público, ya que Dios puede alcanzar al perdido por medio de su palabra. Ángel Fernández Vidal, en Juan 21:4, ¿cómo los discípulos no conocieron a Jesús? Incluso dice que les habló. ¿Es extraño? La forma, el aspecto del Señor resucitado era distinto al que tenía en su vida anterior a la resurrección. Por eso, los discípulos de Maús tampoco le conocieron porque se presentó, dice Marcos, de otra forma. Marcos 16:12. Por esa razón, no esperaban que Jesús estuviera en la ribera y no le reconocieron hasta el milagro de la pesca, reconociéndolo no por su aspecto exterior, sino por las obras de poder que él hacía. Yero Melián. Quería preguntarle cuál es el mejor libro de teología sistemática para usted. Yo no puedo afirmar, amigo mío, cuál es el mejor. Hay unos cuantos que son buenos, pero decir este es el mejor no es fácil, por lo que no quiero tomar una posición aquí. Urzagasti. ¿Cuál es el orden de salvación, ordo salutis? Porque usted no es calvinista y el orden calvinista es elección, llamado, regeneración, fe salvadora, justificación. Si la fe es anterior a la regeneración, ¿cómo se produce la salvación? Le comento lo que entiendo. El pecador escucha el Evangelio, el Espíritu Santo ilumina su mente y reconoce que es pecador, pero tiene libertad de elegir ir a Cristo para ser salvo o de volver a su estado perdido, es decir, recibe vida momentánea porque está muerto en delitos y pecados para poder recibir el Evangelio. Si no lo hace, vuelve a estar muerto. Entiendo esto debido a que en vídeos anteriores dijo que la gracia se puede resistir, contrario a la postura calvinista. No quiero entrar
en posiciones teológicas de algunos, llámese calvinista, llámese arminiano, llámese como quiera. El orden de salvación en la Biblia es llamamiento del Padre, capacitación por el Espíritu, fe en el Salvador, justificación y finalmente glorificación. La regeneración se produce en el momento de la fe, pero no antecede a la fe. El llamamiento a salvación puede ser resistido. El Señor dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Dios no da vida momentáneamente al pecador perdido para salvación. Le capacita, como muerto espiritual que está, para que ejerza la fe y entregue su vida en un acto de obediencia que es contrario absolutamente a la posición de un muerto espiritual. El que no cree está en muerte espiritual continuamente, porque solamente la fe es el instrumento para recibir la salvación que es por gracia. Paquito Heredia, ¿qué son los libros Doctrina y Convenio y el Libro de Mormón? Bueno, son dos libros en los que asientan sus principios de fe religiosa la secta herética de los mormones. Manuel Reyes. ¿Satanás cayó o pecó antes de engañar a Eva y Adán en Edén, o fue este engaño el que dio inicio a su rebelión? Satanás pecó en algún momento después de su creación, anterior siempre a la creación del hombre y a la tentación de nuestros primeros padres. Quiroz Escalera David. ¿Por qué algunos teólogos clasifican la Biblia entre doctrinas primarias y secundarias? ¿Dónde se dice que si alguno es de posición continuista o cesacionista, aún somos hermanos en Cristo a pesar de que podamos tener diferente interpretación? De igual modo, como las doctrinas esenciales del cristianismo, como la Trinidad, entre otros, ¿quién determina si una doctrina es esencial y secundaria? ¿No es acaso o no se debería considerar toda la Biblia doctrina esencial primaria? ¿Qué opina? Si alguien dice que la Biblia se clasifica en doctrinas primarias y secundarias, está diciendo una cosa incorrecta. Hay doctrina fundamental que no puede ser discutida ni interpretada más que de una manera, en las que descansa la base de la fe. Y hay doctrinas generales en las que se pueden dar distintas interpretaciones y que no tienen que ver con la salvación. La posición interpretativa en cuanto a los dones cesacionista o continuista no tiene que ver con doctrina fundamental, sino con doctrina general. Pongo otro ejemplo. Doctrina fundamental, Cristo viene. Doctrina general, ¿cuándo? La primera es fundamental, la segunda es general. Llevar esto a la doctrina de la Trinidad es desconocer que esta doctrina es fundamental, sin cuya aceptación se desconoce quién es Dios, cómo es y cómo actúa. La Trinidad no es en modo alguno doctrina general, sino doctrina fundamental. Quirós Escalera David. ¿Es necesario la doctrina de la Trinidad para salvación? ¿Qué pasa si una persona cree en Jesús como su Señor y Salvador en una iglesia de solo Jesús, unitarios? ¿Esa persona se considera salva? Sin duda alguna, ya que Jesús dijo que la salvación es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Juan 17:3. Nota que no es solamente Jesús, es también el Padre. Además, el apóstol Juan afirma que ¿quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo. Y ahora observa quién es anticristo.
el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene el Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Primera de Juan 2, 22, 23. Por consiguiente, si alguien niega al Padre y al Hijo como personas divinas en el único Dios verdadero, no tiene al Hijo y no tiene al Padre necesario para la salvación. Los solo Jesús están en una posición contraria a la verdad bíblica. El unitarismo es contrario a la Escritura y es una distorsión del principio expresado en el Antiguo Testamento: Jehová tu Dios, Jehová es uno. Pero Jehová, el Dios uno y único, no es una persona, es un ser que subsiste eternamente en tres personas. Cristian Doncel: ¿cuál es la diferencia entre el método inductivo y el método histórico-gramatical para estudiar la Biblia? Método inductivo es aquel que, como la palabra dice, induce una verdad basada en el consenso general de la Escritura. Método gramático histórico literal es un modo de hermenéutica que analiza la Biblia atendiendo a la interpretación literal, dando a las palabras el significado que tenían cuando fueron escritas y aplicándolas atendiendo para quienes fueron dichas y en qué tiempo lo fueron. Julio Candia: donde me congrego no le sirven la cena al que no está bautizado. Quisiera saber si es correcto. Es una decisión del liderazgo de la Iglesia para asegurarse que la participación de la Santa Cena es hecha correctamente, porque la ordenanza de bautismo y de partimiento del pan está establecida para creyentes y no para inconversos. Camilo Márquez: quisiera saber por qué Noé maldijo a Canaán y no a Cam. El nombre de Cam y el de Canaán es el mismo en dos formas distintas de expresión. Noel Moa Neri: me gustaría saber con exactitud, Mateo 27:9. Así se cumplió lo del profeta Jeremías cuando dijo. ¿Por qué Mateo cita a Jeremías cuando quien profetizó fue Zacarías 11, 12, 13? Me preocupa un poco por aquellos que viven dudando de la Biblia. ¿Cuál es la respuesta correcta a este pasaje? La referencia es realmente de Zacarías 11, 13 al 14. De ahí que así se lee en algunos manuscritos. No se trata, como los críticos liberales afirman, una contradicción de la Biblia. El título proviene de que en tiempos de Jesús los libros de los profetas estaban encabezados un grupo por Jeremías y otro por Isaías, como ocurre en versiones actuales de la Biblia, y la cita de Ezequiel se identifica por el nombre del libro en donde estaba contenida esa profecía. El nombre que encabeza la sección profética era Jeremías, el primero de ese grupo, aludiendo al conjunto de libros proféticos que estaban en el rollo de Jeremías, entre los que estaba Ezequiel. Por tanto, decían, como está escrito en Jeremías. Pero Jeremías era un rollo, era el título de un rollo, primer libro de ese rollo, entre los que estaban, además de otros, también el profeta Ezequiel. Alexandre Manrique: ¿podría dar una pequeña reflexión sobre el don de continencia? Bueno, es la capacidad que Dios da a algunos para no tener necesidad de casarse, porque pueden superar las necesidades de relación sexual propias de un matrimonio. Alexander Martínez, o Manrique, perdón: ¿es posible que la tierra fuera habitada por ángeles caídos antes de que Dios creara al hombre? No hay en la Biblia nada que permita afirmar esto, por tanto son deducciones. Franco Lara Zamudio: ¿puede hacer el favor de mencionar las 9 doctrinas fundamentales y añadir una breve explicación de las mismas? Esto lo hemos respondido un montón de veces. Las doctrinas fundamentales son bibliología,
que estudia la doctrina de la Biblia, teología propia, que estudia a Dios y la Trinidad, cristología, estudia la persona de Jesucristo, neumatología, estudia la persona del Espíritu Santo, angelología, estudia la doctrina de los ángeles, antropología, estudia la doctrina del hombre, soteriología, estudia la doctrina de la salvación y del pecado, eclesiología, estudia la doctrina de la Iglesia y, en noveno lugar, escatología, que estudia la doctrina de los últimos tiempos. Denis Margarita Batista, usted mencionó en este programa 9 doctrinas fundamentales. ¿Pudiera decir cuáles son para anotarlas y estudiar sobre eso? Acabo de contestar la pregunta. Joel Pinales, ¿podría por favor explicar el tema de las 70 semanas? 70 semanas son 70 grupos de 7 años, es decir, 490 años. Determina el tiempo en dos partes. La primera semana comienza con el edicto para edificar la ciudad y el muro de Jerusalén y termina, semana 69, con la entrada de Jesús en Jerusalén. Queda pendiente el cumplimiento de la semana 70, que durará, como todas las anteriores, 7 años y que se conoce generalmente como la tribulación. Samilla. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En este diálogo de Jesús y Nicodemo, Jesús usa las palabras agua y espíritu. Para una persona como yo, que jamás ha estudiado teología y todo lo que dicho estudio conlleva, ¿qué es nacer de nuevo, según las palabras salidas de la boca del Verbo Eterno? En el versículo, agua está vinculada a la obra del Espíritu. Nota el versículo 3, que viene y que nace de arriba. Agua es figura de purificación, de engendramiento y de procreación. En el Antiguo Testamento habla de que Dios esparciría sobre los creyentes agua limpia y serían limpiados. El sentido que Juan da al agua en el Evangelio tiene que ver con la palabra que os he hablado, por la que estáis limpios. Juan capítulo 15, versículo 3. Esto concuerda también con lo que enseña Pablo. Cristo amó a la Iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, no por el bautismo, por la palabra. Efesios 5, 25, 26. Y añade, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Purificación en sentido del agua y la regeneración por el Espíritu es lo que significa el texto o los textos que han mencionado. Ambas cosas están unidas y proceden de la acción del Espíritu Santo. Finalmente, Luis Gabarre podría citar el texto de Juan 3:13. El doctor Schaeffer, Dunfield y Van Cleve, en su teología sistemática, usan este versículo para respaldar la omnipresencia de Jesucristo, pero algunos ponen en tela de juicio este versículo diciendo que es un añadido. Le haré dos preguntas en una. ¿Es un añadido? ¿Está en la Septuaginta ese versículo? ¿Es inspirado o nace de la teología liberal? Mira, los que quieren negar la realidad trinitaria y la deidad de Cristo se inventan cosas como que el versículo es un añadido. Para afirmar algo hay que documentarlo y no presenta ninguna evidencia de esa negación. El texto de Juan no puede estar en la Septuaginta, porque la Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento hebreo. Con esto terminamos nuestro programa de hoy. Os invitamos
a estar presentes en el siguiente programa de preguntas y respuestas y que comuniquéis el canal a vuestros amigos para que se suscriban y puedan recibir, enterarse, informarse, ver y oír los programas que estamos presentando en él. Que Dios añada sobre vosotros su bendición.